tercer trimestre. Aquí voy a tomar el puntero, ¿ve? Ahí vamos, tercer trimestre, ¿no es cierto? Que comenzamos y estábamos viendo la liquidación de sueldos, vamos a comenzar a ver. La liquidación de sueldos, hemos estado viendo todo lo que tiene que ver con el Departamento de Gestión de Recursos Humanos, así que ahora para hablar de liquidación de sueldos, un poquito ya habíamos hablado en las clases pasadas, y habíamos dicho que había cosas para considerar, o sea, cuando vamos a liquidar los sueldos que le vamos a pagar a los empleados en la empresa, o ustedes, por ejemplo, ubíquense, pongan en su pensamiento algún miembro de su familia que trabaje. Esa persona que trabaja, ya sea en el comercio, ya sea en el transporte, en los sanatorios, en los hospitales, en algún lugar, en las escuelas, cuando llega fin de mes y cumple, digamos, los 30 días de haber trabajado, esa persona ya se hace acreedora a que le paguen un sueldo. Entonces, las personas que liquidan el sueldo dentro de la empresa van a ser las personas que ya sean técnicos superiores en administración de empresa o el contador de la empresa. Habíamos dicho que entonces que para liquidar sueldo, ¿qué es lo primero que vamos a tener que tener en cuenta? Ustedes están viendo ahí lo que dice, yo he creado esto para decir convenio colectivo de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo, que ya los estuvimos viendo, yo ya se los mencioné cuando hemos empezado a hablar del tema recursos humanos, cada actividad tiene su convenio colectivo de trabajo. ¿Por qué convenio? La palabra convenio significa que hemos acordado los empleados con los empleadores y con el sindicato, ¿no es cierto? Porque en realidad el que hace el convenio y el que acepta o no acepta lo que está escrito allí es el sindicato que representa la actividad, ¿sí? Todos los convenios colectivos de nuestro país son del año 75, son viejísimos, casi todos son de esa época, que eran gobiernos democráticos en ese momento. Esos convenios colectivos han ido variando con el tiempo, se les va agregando cosas o sacando otras, pero son los que están vigentes. Ahora pasamos a la otra pantalla para decirles, por ejemplo, que para liquidar el sueldo también tenemos que tener la planilla salarial vigente de la actividad. ¿Vigente qué quiere decir? Vigente quiere decir que sea la que corresponde al mes que estamos liquidando, que no vamos a tomar la planilla salarial del año 2018 para liquidar el sueldo de agosto de 2020, ¿sí? A veces las planillas están mucho tiempo con los mismos valores porque no hay movilidad salarial. Ustedes han visto cuando dice que la gente va a paritaria a principio de año y que todos luchan por tener un aumento de sueldo. Bueno, ese aumento de sueldo se ve reflejado en esa planilla salarial, ¿sí? Esa planilla salarial va a depender de la actividad, como dice acá y como hablábamos en la clase pasada. Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, FAESIS, que yo les dije y ahora les comento para los que no saben, en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios. O sea que acá en FAESIS es donde vamos a encontrar la planilla de comercio. SUTER, que es la que veíamos en una de las clases pasadas, es el sindicato de unión de trabajadores de edificios, de los edificios, los porteros, todo lo demás, están afiliados a SUTER, a su sindicato, y es allí donde debemos buscar nosotros la planilla salarial. Los gastronómicos, ¿sí? Que también tienen una sílaba, un símbolo, ya les voy a mostrar cuando veamos la página. Y después está camioneros y UTA, camioneros por un lado, que es la parte de los camioneros y de todos los transportes, y después la Unión Tranviario Argentina, también sería otra de las actividades que tienen su sindicato y donde vemos las planillas, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? También, ¿qué otra cosa necesitamos para liquidar el sueldo? Tenemos que tener datos sobre quién, sobre el empleado o la empleada, ¿sí? Que ha trabajado. Lo primero que tenemos que ver que es su fecha de antigüedad. ¿Qué quiere decir? Que ahí, de cada empleado, nosotros vamos a tener en qué fecha ingresó a la empresa.
Y la fecha de antigüedad es importante porque sabemos que se paga un plus por cada año trabajado. Ese plus corresponde a cada sindicato, en algunos el 1%, en otros el 2%, el otro es una suma fija. Entonces, por eso es que debemos saber cuándo ingresó el empleado a la empresa y sacar cuántos años tuvo. Días y horas trabajadas en el mes. ¿Qué quiere decir? Que ha venido los 30 días, las 8 horas diarias. ¿Va todo bien? Los días de ausencia justificada o no. Quiere decir, si ha estado enfermo, tendremos que tener el certificado, ¿no es así? Y por otro lado, las remuneraciones adicionales a liquidar en el mes, que justamente son las remuneraciones que cada actividad tiene. Por ejemplo, ustedes veían, yo les mostraba en la planilla del SUTER, que son los empleados de edificio, que al portero, además del sueldo, si limpia la piscina, se le paga un adicional. Si limpia las cocheras, se le paga otro adicional, etc. Las retenciones. ¿Qué eran las retenciones? Empezamos a ver cuando hablamos de sumas remunerativas y no remunerativas, que las sumas remunerativas son sobre las que se aplican las retenciones. Quiere decir que del sueldo bruto que tengo, donde tengo que liquidarle el sueldo a mi empleado, voy a tomar para jubilación un 11% y se lo voy a retener. Para la ley 19032, que también es aval PAMI, un 3%. Para la obra social de cada actividad, un 3%, y el sindicato, según la actividad, va a ser el porcentaje. En el caso de comercio es el 1%, por eso yo lo he puesto acá como un ejemplo genérico. ¿Cómo se calculan esas retenciones? Se toma el sueldo bruto del empleado y se lo multiplica por el porcentaje. Ustedes deben saber por matemática que un porcentaje es multiplicar la cantidad por este número, por 11, y dividir todo en 100, porque eso significa el porcentaje, que a esto lo voy a dividir en 100 partes y vamos a tomar 11, digamos, 11%. En este va a ser el sueldo por 3 dividido en 100, el sueldo por 3 dividido en 100 y el sueldo por 1 dividido, por 1 dividido en 100. Entonces, esas son las cosas que debemos tener en cuenta cuando vamos a liquidar sueldos, ¿sí? Ahora, les agradezco su presencia y voy a volver ahí para que sigamos compartiendo otras cuestiones de la clase. Páginas de los sindicatos para que ustedes vean y la planilla de cálculo, todo lo demás. Acá vamos a compartir la escala salarial de FAESIS. ¿La están viendo? ¿Se compartió? Sí, profe, sí. Sí, se compartió. Perfecto. Ay, pero yo no veo nada. No ve nada. Ajá. Espere que le voy a compartir. Ya comparto otra cosa, pero vamos a agrandar así. ¿Mm? Ahí agrando y ven. Ahí sí. Profe, se ve mejor. Es la página que se llama, bueno, del sindicato que se llama Federación Argentina de Empleados y Obreros de Comercio. Esta, por ejemplo, es la planilla salarial para liquidar el mes de agosto, y ahí tienen, por ejemplo, la primera es maestranza, o sea, la persona que limpia en un comercio. Acá tienen el sueldo, donde dice categoría A, categoría B, y acá tienen inicial, y de ahí van, ¿ves? Cuando tiene 1 año de antigüedad, 2 años de antigüedad, 3 años, 4 años. Por eso les decía que es importante saber cuándo ingresa una persona al trabajo. Porque según eso, acá está, ¿ves? Por ejemplo, esta persona que tiene ya 2 años en el trabajo, va a tener el sueldo básico de 35.790 pesos, más la antigüedad, que son 715, le va a dar un total de 36.505,88, ¿sí? ¿Se ve bien lo que estoy marcando? Sí. Ok, entonces, Sí, profe. cada una, por eso decía, en el convenio colectivo de trabajo, ahora volvemos para que yo pueda compartir otra cuestión, ¿sí? Todavía no. Sí, profe. Ahí está. Ahí está. Perfecto.
Bueno, les decía, esa es la convención colectiva de trabajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si ustedes trabajan en el comercio, ustedes tienen esta convención que tiene 23 páginas. Miren toda la gente que engloba. Hoy en día engloba un montón de gente. No solo el empleado de comercio, sino engloba, dice ahí, todo el personal de reparación, armado, mantenimiento de establecimientos comerciales, envasamiento, fraccionamiento, servicios fúnebres, organizaciones de venta de rifa, asesoramiento impositivo, computación. No sé si alcanzan a leer toda la gente que entra en este convenio colectivo. Ahí lo ven más o menos, ¿no es cierto? Empresas fotográficas, casa de fotografía, viaje y turismo, mercado de fruta y verdura, agencia de lotería, quiniela, prode, acá arriba, peluquerías, casa de peinados, cigarrerías, librerías, santerías, perfumerías, concesionarias de automotores, joyerías, bicicleterías, bueno, todas esas personas que tienen esos negocios, que después ya les voy a poner yo el convenio para que ustedes tranquilos puedan leerlo, ese convenio va a tener distintos tipos de trabajadores. Como ven acá en el artículo 4 dice maestranza y servicio, administrativos, auxiliar especializado y ventas. Esas serían las categorías dentro de los comercios que van a tener sus empleados. Entonces, si yo estoy dentro de maestranza, si soy el que limpio, el convenio colectivo me va a marcar la planilla salarial esa que hemos estado viendo recién, que yo les mostraba de 35.000 pesos. Si soy administrativo, voy a ir a la categoría de administrativo. A su vez, cada una de estas categorías tiene distintas subcategorías, o sea, puede ser un administrativo A, B o C, según la capacidad del empleado. Si tiene más responsabilidad o menos responsabilidad, va a ganar más sueldo o menos sueldo. Y en ventas son las dependientes de servicio, ¿no es cierto? Veamos menores, por ejemplo, los menores, acá dice ustedes, por ejemplo, los menores de 18 años de edad que se desempeñaren como cajeros, cobradores o vendedores, tienen que percibir un concepto de salario que le corresponda a la escala de menores prevista en el convenio. O sea, ¿quiénes son los menores? Los menores de 18 años. ¿Y entre qué y qué? Entre 16 años y 18, ¿no es cierto? Porque de los 16 años se puede trabajar, pero con autorización de los padres, ¿sí? Bueno, y a partir de 18 ya puede trabajar uno porque ya tiene la mayoría de edad. El convenio es eso, donde nos está diciendo todas las características y cómo se va a pagar las horas extras, cómo se va a pagar por supuesto que eso lo dice la ley. Los horarios, acá dice los horarios, cómo van a ser los horarios, todo lo que ustedes busquen que tenga que ver con el trabajo en el comercio está en este convenio colectivo que es el número 130/75. ¿Ven que acá dice? Por eso yo les decía que en el año 75 es donde se hacen casi todos los convenios de nuestro país. Y bueno, después se los va modificando, lógico. Estos convenios siempre sacan distintos acuerdos que se homologan, quiere decir que los firma la patronal, firma el sindicato en representación de los empleados y se va agregando cosas, ¿sí? Dejo de compartir para después compartirles otra cuestión. La escala salarial, bueno, ya les mostré, acá, en esta se ve bien, ¿no es cierto? ¿Me escuchan? ¿Ven lo que les decía? Sí, profe. Bueno, sí, maestranza, ahí tenemos maestranza, ahí tenemos administrativo, ¿ven? Una persona que va a trabajar en un comercio y hace la parte de llevar los libros, de trabajar haciendo todas las anotaciones. Esa persona de inicial tiene un sueldo básico de 36.298, ¿ven? Lo voy a agrandar un poquito más. Si es categoría B, un poco más, y si es C, un poco más. Y a medida que va teniendo antigüedad en el empleo, o sea, va cumpliendo años del empleo, va a ir agregando este rubro que es la antigüedad y le van a ir pagando. El primer año un plus de 360, el segundo 700, así.
hasta llegar a los 35 años, porque en realidad a los 30 años de aporte ya uno se puede jubilar. Ahí miren, este que tiene 30 años de antigüedad cobra 10.889 por el concepto de antigüedad. Ustedes les decía yo, ahora les dejo ahí vamos. Entonces, ahí en el convenio es donde ustedes se van a fijar. Si uno entra a trabajar en un comercio, ahí va a decir, administrativo A es tal persona que hace tales y tales tareas. Administrativo B es la que hace tales y tales otras. Vendedor B es la persona que atiende al público. Entonces, ahí en los convenios es donde nosotros podemos fijarnos todas estas cuestiones. Entonces, yo les decía que los sindicatos son los lugares donde nosotros buscamos, miren, por ejemplo, les voy a compartir el sindicato gastronómico. ¿Se ha compartido? ¿Lo están viendo? Sí, lo están viendo, ¿no? Bien, perfecto. Esa es la página de UGRA. Aquí está la historia. Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Eso quiere decir UTGRA. Acá lo están viendo, ¿ves? Unión de Trabajadores y Hoteleros de la República Argentina. O sea que toda persona que trabaje en un hotel, en un bar, que ahora están los pobres con muchos problemas, ¿no es cierto?, son una de las actividades más afectadas, porque nadie puede trasladarse, nadie puede ir a un hotel y tampoco nadie debería poder ir a un bar. Acá miren todo lo que ponen ellos para sus empleados, todos los protocolos, las cosas, y ahí está todo todas las cosas que le brindan al empleado que está adherido al sindicato, ¿no es cierto? Y bueno, y acá también ellos tienen sus planillas, también acá está el convenio colectivo de trabajo, ¿no? Entonces, el convenio colectivo de trabajo, ¿sí?, es a donde dice, ahí está para descargar, ¿ves? Ahí es donde va a decir qué tipo de trabajadores, ahí ellos, las categorías son lavacopa, bachero, cocinero, todo eso, camarero, esos son los empleados dentro de este convenio. Y también tiene la planilla salarial correspondiente a eso. Interrumpo para volver a ver, para que vean otro de los sindicatos, ¿sí?, que es, por ejemplo, hemos visto UTGRA. Vamos a ver, yo lo había dejado listo para que lo veamos. SUTER, que también hemos visto en la clase pasada, el sindicato único de trabajadores de edificios de renta y horizontal, que son los trabajadores de los porteros de edificios, ¿sí? Esta es la página, y cada provincia tiene su página también, ¿no? Esta es la de Buenos Aires. Y bueno, ellos también, por supuesto, tienen sus cosas, su convenio colectivo, donde dice quién es portero, quién es ayudante, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, el último que les comparto, así no se cansan, vamos con UTA Argentina. En la Unión Tranviarios Automotor, ustedes conocerán algún colectivero, alguien que trabaje como colectivero, o en el transporte público de pasajeros. Ve, acá está el subte, allá en Buenos Aires. Entonces, ese sindicato tiene la función de representar a esos trabajadores, y a su vez, por supuesto, también tiene su convenio colectivo, donde dice qué tipo de empleados tiene quiénes son los empleados que nuclea este sindicato, y ve, acá está en nuestra actividad, dice ómnibus, colectivos, subtes y combis. La actividad es que toda persona que tenga empleados y corresponda a esta actividad, saca la planilla salarial de este lugar. Y lo otro que ustedes conocen, que el otro día lo nombrábamos, ¿no es cierto?, es a Moyano, ahí está, Sindicato de Choferes de Camiones, ¿sí? No sé si lo están viendo a la página, ¿se compartió? Sí, ahora lo vi que sí. Este es el sindicato, de camionero, y acá que dice el convenio colectivo, acá están los acuerdos, las escalas,
Acá están las escalas salariales, ¿ves? Ahí se compartió la planilla. Miren la nueva escala salarial de octubre. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, profe. Esa. Hace renegar, pero llegamos. Acá dice, ¿ves? Personal operativo, y ahí tienen los conductores de camiones de primera categoría, de segunda, de tercera, de grúas móviles, de autogrúas. Todas esas personas, miren, todos los encargados, peones, todas esas son las categorías de personas de trabajo, de tareas que puede haber dentro de la actividad de camionero. ¿Ven? Chofer de camión blindado, chofer con firma, porque ustedes han visto que hay choferes que transportan dinero, ¿no es cierto? Por eso a veces dice chofer de camión blindado, oficial de primera, bueno, y también hay administrativos aquí al último, o sea, las personas que trabajan en una empresa, lo que tiene que ver con los camiones, pero que hacen la parte administrativa, también se rigen por este convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Entonces, este convenio colectivo, en realidad este es 40/89 y acá tienen, ¿ven? El monto de primera categoría, 37.000, y acá tienen, uy, se me ha ido muy grande, perdón, varios adicionales, bueno, por antigüedad, y después ahí vale, miren, acá en este convenio le pone cuánto vale la hora extra, al 50 y al 100. Ya habíamos hablado un poquito de horas extra, habíamos dicho que cuando se trabaja más de las 8 horas, se cobra la hora que se trabaje de más de las 8 horas, que es lo normal en cada día de trabajo, se cobra un 50% más del valor de la hora. O sea, si la hora vale 1 peso, la hora extra vale 1,50 pesos. En cambio, si trabajo en sábado, domingo, feriado, la hora extra vale un 100% más. O sea que si mi hora común, las 8 horas que yo trabajo por día, valen 1 peso, la hora extra al 100%, si yo trabajo un domingo, cada hora me la tienen que pagar 2 pesos. Si la hora común es 1, la hora al 100 son 2 pesos. ¿Comprendido? Bueno, ahí voy para que no se me